Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y seguimos haciendo nuestro Comunicarte de hoy, y yo estoy muy feliz porque es el reencuentro con una escritora con la que yo he tenido el tremendo privilegio de conversar antes con sus libros anteriores y que ahora recibimos acá en nuestra radio Unidad, que estamos con Viviana Rivero. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, como dices, contenta porque es un reencuentro, ¿no? Sí. Un reencuentro con el país, un reencuentro con esta ciudad que ya me ha recibido otras veces. Ya me escriben los lectores de aquí y bueno, eso es lindo para un escritor, ¿no? Ir a un lugar y te reencuentras con tu gente. Sí, y además que esta vez, además en el contexto del Festival Penguin, Ay, sí. que, bueno, anoche fue la inauguración, si no me equivoco. Sí, anoche. Hermoso, muy lindo. Sí, no, además que yo desde acá felicito a todo el equipo Penguin porque de verdad trabajan un montón para que no solo sea un encuentro entre público y escritores, sino que además que sea una experiencia con estas exposiciones. Mira, yo voy a decir que todos los que quieran ir a las actividades que va a haber, que vayan, porque no solo van a ir a esa actividad, sino que van a poder recorrer la casa, la han decorado todo con hay toda una habitación de Cumbres Borrascosas, ¿no? Uh-huh. Está el personaje que tú lo ves, ¿no? Es un maniquí, pero parece una persona que está ahí. Precioso, sí. Qué miedo igual. No, muy lindo todo. Luego hay un árbol genealógico, uno por uno los personajes. Después está todo lo de Harry Potter, que es de literatura fantástica. Así que todo lo que ves está como en 3D. Precioso, vayan y vean porque la verdad que impacta. Hay un corazón del tamaño más grande que una persona, que es un corazón latiendo parece, y con todas las velas alrededor, cosas muy llamativas, así que los invitamos. Sí, yo debo decir que además son muy astutos todo el equipo ahí de Penguin, porque hacen muchos lugares para photoshoot, para que vayan los influencers, los instagramers y puedan ver esto. Nuestra invitada viene a presentar su libro y también va a estar participando en varios conversatorios entre sábado y domingo. Sí. Así que les vamos a decir en un momento cuáles son efectivamente las actividades en donde va a estar Viviana Rivero. Pero antes de eso, Viviana, hablemos un poquito de Secretos de Sangre. Yo he leído novelas anteriores de Viviana. Ahí está, en cámara, y también les tenemos ahí preparada la portada para que la vean mejor. Y hay una cosa que caracteriza a tus novelas, que tiene que ver con que tú sueles contar varias historias al mismo tiempo que suceden en distintas épocas. Sí, entonces nosotros, y que están relacionadas. Claro, y nosotros vamos ahí en paralelo conociendo a los personajes. Pero yo me imagino, bueno, primero, ¿por qué te gusta escribir así? ¿Qué te parece interesante esa estrategia? Bueno, me gusta, por ejemplo, en Secretos de Sangre es un hombre joven, un médico que vive en Nueva York, que un día se levanta a la mañana y le escriben todas las paredes y le acusan su apellido de nazi. Y le dicen, los Müller, que es el apellido de él, son nazis. Bueno, él pinta toda su casa y se olvida, pero la semana siguiente otra vez lo mismo. Uh-huh. Entonces él decide ir al lugar de donde eran sus abuelos porque sabe que había un abuelo alemán, sabe que había algo que tenía que ver con Hitler, sabe. Y entonces acá empiezo a unir estos dos mundos, que es el presente con el pasado. Me gusta hacerlo así porque a veces nos creemos que somos dueños completamente de todo lo que vamos haciendo y las decisiones las tomamos porque sí, y a veces es porque realmente la vida nos empuja por cosas que han pasado o sucedido en el pasado. Uh-huh. Entonces en este caso él esta búsqueda lo va a llevar a encontrarse con su destino, porque hay cosas que le van a pasar cuando él vuelva a América Latina. Cuando él vuelva, va a empezar a investigar la historia de sus abuelos. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es nazi? ¿Qué pasó? ¿Qué relación tuvo con Hitler? ¿Cómo puede ser si había un judío en la familia? Entonces, él se va a reencontrar con la historia de sus abuelos, pero al mismo tiempo va a encontrar su propia historia, su historia, un amor, ¿no? Va a conocer a alguien que va a estar relacionado con esta parte antigua. Entonces, por un lado voy contando la pareja del 1940, que son los abuelos, que en ese momento están jóvenes, y esos son los capítulos antiguos. Por otro lado, son los que pasan en el 2025, que es la vida de él, y ambas van a estar muy relacionadas. Ahora, lo interesante es que vamos conociendo a estos personajes, y a mí me llama la atención porque siento que en tus dos libros anteriores también sucedía que cuando conocemos a los personajes, ellos están muy tranquilos y muy seguros de quiénes son.
¿no? En este caso, el protagonista tiene curiosidad. Sí. Pero él es un súper médico, un dermatólogo reconocido que tiene su propia clínica Sí, y que sí. viaja por el mundo, además seduciendo mujeres porque es alguien que no quiere estar acompañado, pero no puede estar solo. Sí, sí, sí. Clásico. Sí, sí. Y claro, él se siente muy seguro en el mundo, como que él tiene sus reglas, ¿no? Y va a buscar esta historia familiar para resolver un misterio, pero que tampoco... Sí, lo toma o lo une con unas vacaciones, un tiempo de descanso, pero realmente todo lo que él va a encontrar y va a descubrir le va a cambiar la vida. Todo lo que le va a pasar en ese lugar le va a cambiar la vida, va a tener que tomar decisiones drásticas, va a, también como dije, va a conocer una mujer y va a llegar hasta el meollo del asunto de su familia, Sí. así, hasta qué punto estuvieron metidos en lo que era todo el nazismo de la época. Pensemos que los abuelos estaban viviendo su propia historia de amor. Los abuelos en 1940 estaba escondido en un hotel, un alemán. Este hotel existe, ¿no? Es el Hotel Viena. En realidad, las dos historias, la moderna y la antigua, transcurren en el mismo lugar, Ujú. en distintas épocas. Un lugar que se llama Mar Chiquita, que es un mar salado, es una laguna, pero es muy, muy grande. Tú cuando la ves, parece que es el quinto lugar en el mundo de agua salada. Y tenía, en 1940, tenía 250 gramos de sal por litro, cuando el mar común tiene 30 gramos. Claro. Entonces, era un lugar que le interesaba mucho al nazismo. Era un lugar que le interesaba porque ellos pensaban llevar ahí a sus enfermos o lastimados de guerra, post-traumas de Claro. guerra, ¿no? Bueno, tampoco podían ir a alguien que estuviera muy grave, pero a descansar, a recuperarse. Ese era el plan, porque era un agua que ya tenía muchas cualidades para la salud. Y la que funda el hotel es una mujer que ella y el hijo se sanan. Era una austríaca casada con un alemán y se sanan de psoriasis y de asma. Y ella le dice al marido, nos quedemos a vivir acá. Claro, y además fundemos hagamos hotel. un negocio acá, Sí, ¿no? hagamos negocio, sí. Y por eso mismo esa señora decide recibir a este personaje que es el abuelo del protagonista, que es protagonista en sí mismo en su historia, y esconderlo cuando ya Alemania pierde la guerra y se están siendo repatriados, ¿cierto? Todos los alemanes que estaban en Argentina, pero ya para ser juzgados por su participación, Sí, etcétera. sí. Entonces él está escondido, además porque se enamoró de una adolescente de familia judía. Sí, sí. Hay toda una cosa oculta. Pero hay algo que tiene que ver con la investigación de este libro que es real. Hubo un barco que se hundió en las aguas platenses, un barco alemán, el capitán lo hunde para no entregárselo a los ingleses, Claro. que los habían atacado, y él salva a los 1000 marinos que venían adentro, que eran jóvenes alemanes de entre 20 y 25 años. Estos chicos, como Argentina era un país neutral, tienen que quedarse ahí, no los dejan volver a la guerra. Ujú. Y cuando todo esto que estoy contando es verdad, ¿no? Esta gente se quedan ahí, en ese tiempo, esa edad te casabas, tal vez ahora ya no, pero en ese tiempo se casaba muy joven, y se casan con argentinas y con uruguayas. Tienen hijos, y la guerra empieza a tomar el rumbo de que Alemania va a perder. Entonces Argentina declara la guerra contra Alemania para no verse en problemas internacionales. Claro. Le declara la guerra al último, y de repente estos alemanes se transforman en prisioneros de guerra y tienen que ser separados de sus esposas, de sus hijos. Muchos los mandan a Alemania. Entonces, en el libro cuento muchos detalles acerca de esta situación y de cómo fue la Alemania de posguerra, porque parte del libro transcurre en la Alemania de posguerra, cómo fue, ¿no? Y también todo lo que, por ejemplo, en Argentina tenemos la relación con Hitler. En Argentina hay una casa en la Patagonia que es idéntica a la casa que Hitler tenía en los Alpes. Se construyó a la misma época. Siempre estuvo a nombre de estaferros del Tercer Reich. No sabíamos bien de quién era realmente. Y recién ahora se puso a la venta. O sea, desde 1940 hasta ahora, recién ahora se puso a la venta. 80 años después. Sí, solamente podías llegar ahí por hidroavión, y los planos eran igual a la casa que Hitler tenía en los Alpes. O sea, nadie podía llegar ahí si no ibas en un hidroavión. Está al frente del lago Nahuel Huapi, un lugar bellísimo donde también Precioso Nahuel Huapi. se ve igual que se veía en los Alpes, ¿no? En las montañas nevadas, con su propia huerta, todo. Entonces, se habla mucho de que allí Hitler pasó mucho tiempo. Aún algunos dicen que después de que se dijo que estaba muerto,
esa casa funcionaba. O sea, bueno, yo todo esto lo cuento en el libro, porque mi personaje tiene la relación, ¿no? De repente yo no era mi idea hablar acerca mucho de Hitler, pero claro, empiezo a investigar, me pongo en contacto, empiezo a usar los libros de un historiador que se llama Abel Basti, y después ya tenía tanto interés que empiezo a hablar con él, ¿no? Él edita libros también en la misma editorial que yo. Y entonces me empieza a contar él muchas cosas que lo sabe él como historiador, y detalles, y este testimonio de una persona que lo vio allá, Hitler, todo. Entonces dije, no, esto va al libro. Me parecía tan interesante. Uh-huh. Así que el que le interesa este tema, acá se va a poder dar un festín, porque he puesto todo lo que yo fui descubriendo acerca de la posibilidad o de la realmente real existencia de la visita de Hitler en Argentina. Hablo mucho hay un hotel en la ciudad de la cual yo soy oriunda, de que es Córdoba, un hotel que se llama el Hotel Edén, que la dueña, doña Ida, era compañera de colegio de Hitler, eran amigos personales. Wow. Ellos habían estado juntos en el colegio. Doña Ida fue quien... Pensemos en esa Alemania antes de la guerra, una Alemania empobrecida, llena de inflación, y este hombre que aparecía, este líder que aparecía tímidamente, que era Adolfo Hitler, prometía volverlos otra vez fuerte, una nación fuerte. Me suena muy reciente esa historia, ¿no? Sí. Entonces, doña Ida, que es la dueña de ese hotel en Córdoba, le junta el dinero de todos los alemanes de Latinoamérica que confiaban en este líder. Juntan dinero, le compran el primer avión a Hitler, y con ese avión él sale a hacer la campaña política que luego, gracias a eso, gana. Entonces, el avión que vemos en El Triunfo de la Voluntad, por ejemplo. Claro. Entonces él le debía todo a esa mujer, a doña Ida. Entonces iba seguido a visitarla, y se habla, viste, que se lo encerraba y no se lo mostraban a nadie. Entonces todo esto lo van a poder encontrar en el libro, porque es muy interesante. A mí me atrapó, y más allá de la historia de amor, más allá de la vida de Alex y de todo lo que voy contando, y van a encontrar parte histórica real. Sí. Quería preguntarte, porque es súper lindo verte, Viviana, tan apasionada por la historia y por lo que tú fuiste encontrando, ¿no? Sí. Y eso también, yo como he tenido la posibilidad de conversar contigo de Los Soles de Santiago y de Apia de Roma, que son las novelas por las que hemos conversado antes, ahí hay un amor profundo por la historia, por las preguntas de dónde venimos, en este caso además tiene que ver con tu tierra, ¿no? Y también por el rol que las mujeres han podido, se les ha posibilitado y se les ha mandatado cumplir, ¿no? Y cómo ellas se revelan. En esta novela también hay harto de eso, ¿no? También, y sabes que hay dos mujeres, en el libro me encantó escribir esa parte, que supuestamente están como en bandos contrarios, y hay una escena en donde ellas, por una u otra razón, tienen que hablar, y de repente ellas se dan cuenta de que son dos mujeres, como diciendo, ¿qué hacemos nosotras enfrentadas cuando el mundo nos ha hecho enfrentar? Pero vos y yo estamos peleando por lo mismo, tenemos las mismas necesidades, y es como un destello de lucidez en ese momento, de decir, o sea, el mundo está en guerra y nosotras nos hicieron creer, y yo te tengo que dañar a vos y vos me tenés que dañar a mí, y sin embargo lo que te estoy viendo es como una mujer que tiene los mismos dolores que yo, o las mismas necesidades, y me gustó mucho hacer esa escena, porque creo que sería algo que nos pasaría a todas, ¿no? Que tal vez a veces... O que nos debería pasar a claro, todas. Justo en este momento donde además el mundo está tan hostil y dividido, en tu país, en el mío, bueno, también en España, tú pasas la mitad del tiempo en España. Por ideas políticas, por lo que sea, y de repente se miran ellas dos como diciendo, todas estas ideas en el mundo políticas que tratan de que, bueno, yo quiero esto, tú quieres esto, pero yo tengo ciertas necesidades que son las mismas que tú. Me encantó hacer esa escena de estas dos mujeres, y que nos lleve a nosotras también a replantearnos, a observar eso, ¿no? De que a veces hay tantos escenarios alrededor nuestro que se ven beneficiados con que tomemos ciertas posturas, y uno se olvida de que tal vez dentro del otro bando hay una mujer sintiendo lo mismo que uno, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho ese ejercicio que vemos en tus libros, que tiene que ver con el cuestionamiento. O sea, es como que en algún momento el personaje dice, espérate, esto que estoy haciendo lo tengo que hacer. ¿Quién me dijo que lo tengo que hacer? Y suelen ser las mujeres las que se rebelan y dicen, ya, a ver, pues dejamos un momentito acá. Y además, quería preguntarte por qué Secretos de Sangre es parte de una saga que se llama Secretos Bien Guardados, ¿no? Vi que tienes un libro anterior que también habla sobre el nazismo. Sí, este es un libro que se puede leer solito.
empieza y termina en sí mismo. Pero a veces si la persona le gusta mucho lo que encontró ahí dentro, y puede ir por el otro que se llama Secreto Bien Guardado, que tiene que ver también con esto, con nazismo, y al revés, si leyó lo otro, pues tienen que venir por este, porque en algunos puntos están comunicados. Hay algún personaje que lo van a encontrar. Y sabes que cuando hicimos Penguin, cambió las tapas, y le pusimos una esvástica. Yo digo, qué sensible que es el tema del nazismo, porque no pudimos poner la esvástica en la versión digital, porque en papel sí pudimos poner la esvástica, pero en digital no se puede poner una esvástica, ¿no? Mira el punto, tuvimos que hacer otra tapa. Y después otra cosa que me resultó extrañísimo es que cuando escribí este libro yo ponía mucho la palabra nazismo, porque bueno, trata de eso. De eso estamos hablando. Sí, y nunca mi notebook no me tomaba la palabra. Cuando yo quería escribir nazismo o se la dictaba, me ponía XXX. O sea, no te toma la palabra mi programa de Windows, de lo que sea que tengo, que ya ni sé qué tengo, pero no me tomaba, toma la palabra nazismo. Lo digo por si alguno que nos está escuchando quiere probar, que ponga en su notebook la palabra nazismo, a ver si se lo toma. Pero ahí hay algo, ¿no? Porque uno piensa, se esconde la palabra, es inapropiado utilizarla, pero las ideas siguen ahí, que es lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? Entonces, si hay para cerrar, a mí me da mucha curiosidad porque tus 3 últimos libros son súper distintos. Hay una estructura que es similar y que se nota que tiene que ver con tus intereses, con esto de contar en 2 tiempos, ¿no? Con personajes femeninos que se revelan en algún momento. Me gusta mucho eso de ver cuán influenciable es nuestra vida, que a veces nos creemos dueños absolutos de nuestro destino y está muy influenciada por decisiones que han tomado padres o abuelos nuestros, ¿no? Entonces, y además hay algo como mágico casi, que uno cree que va hacia ese lado porque uno lo decidió, y sin embargo cuando vas a ese lado terminas descubriendo algo que tenía que ver con lo viejo, que uno dice, pero entonces está todo más relacionado a lo que uno cree, y muchas veces llegas a esos lugares para solucionar algo que tiene que ver con el linaje o la estirpe tuya, para una respuesta que necesitabas, que no te habías quedado sin esa respuesta, ¿no? Sí, yo creo que también es lindo ver a los personajes tomar conciencia de que vienen con un linaje, que no se pueden hacer los lesos respecto a la carga que traen, a la historia de su familia. Sí. Y cuando uno toma conciencia puede tomar decisiones. Bueno, es lo que nosotros tenemos en Argentina, hay mucha relación en algunos puntos con el nazismo, o sea, todo. Estaba pensando en Guacolda de Lucía Puenzo, por ejemplo. Sí, es tremenda esa película. Tenemos 2 hoteles que te decía, el Hotel Edén y el Hotel Viena. Existen los descendientes de ambos hoteles. El Hotel Edén, los nietos de Doña Ida, que dije que era la amiga personal, sí, eso hablo mucho en este libro y en el otro también, Secreto Bien Guardado. Ellos, bueno, no lo niegan. Hay fotos de Doña Ida tomando el té con Hitler, o sea, se juntaban, caminaban juntos, eran amigos, charlaban, hay muchas fotos. Y el otro hotel, ellos dicen que no tuvieron relación con el nazismo. O sea, hay una vergüenza, ¿no? Hay una vergüenza, pero como tú dices, están las cosas y a veces lo mejor es bueno, esos fueron otros, yo no soy así. Claro. ¿No? Y esta es la historia de mi familia, pero al reconocerla me puedo distanciar. Ya nadie más te va a estar hurgando y peleando. Sí, esos fueron mis abuelos. A mí me entró mucha duda, ¿no? Si habían tenido relación, hasta qué punto. Y me acuerdo que me mandó Abel Basti, que es el historiador con el que yo estábamos hablando y todo sobre este tema, me mandó, hay un sitio en internet que no pueden entrar todos, que entran judíos, y están las listas negras de quienes ayudaron realmente. Y él me mandaba los apellidos y todo, o sea, están las cosas. Sí, sabemos. Sí. Pero no tenemos, insisto, a mí me gustan tus libros porque es como anda y conoce tu historia, reconoce tu linaje y luego... Ya, esto no soy, o ok, tengo esta carga. O esto me sirve, esto no me sirve, la traigo, no lo traigo, sí. Bueno, como ven, yo podría seguir hablando horas con Viviana Rivero porque coincidimos en muchas cosas que tienen que ver con el interés por el relato, ¿no? Por cuáles son los cuentos que nos contamos respecto a nuestra propia identidad. No voy a alcanzar a entrar ahí, y me gusta, yo veo que a ti también te gusta mucho la historia. Sí, ¿no? claro. La historia es apasionante, yo creo que nos ayuda muchísimo a entender nuestra propia vida, y siempre en mis libros van a encontrar un gran respeto por
lo que sucedió realmente, ¿no? Por la veracidad de los hechos. Así que todo lo que vean en este libro y en cada uno de mis libros siempre es fruto de mucho estudio. O sea, muchos libros leídos, muchas entrevistas. Tuve muchas entrevistas con hijos de esos alemanes, ¿no? Que ahora ya son gente grande. Me contaban todo cómo vivieron sus padres, cómo fue, eran historias tremendas. O sea, familias que se separaron por 5 años, esposas que estaban casadas y no tenían esposo y no sabían qué hacer 5 años sin saber, ¿no? Si vuelve o no vuelve en esas épocas. Que tal vez la mujer se queda esperando. Claro, y además, ¿no? Que no podía hablar por WhatsApp, hacer una videollamada, no era posible. Así que, pero eso me gusta aclararlo, que todo lo que lean es fruto de una investigación muy cuidada, muy detallista, y donde paso muchos meses buscando esos detalles que sé que el lector dice, esto no lo sabía, me encanta descubrirlo. Y además que le da verosimilitud a la historia, pero yo sospecho, Viviana, que además tú lo pasas muy bien sí. haciendo la investigación. Es más, a veces estoy leyendo y sigo leyendo y digo, no, pero esto ya no es para mi libro, ¿para qué sigo perdiendo tiempo? Digo yo, no, paro. Es el dolor de todo investigador, me pasa también. Bueno, la Viviana va a estar mañana a las 4 de la tarde conversando con Rocío Muñoz sobre este libro, Secretos de Sangre. Y el domingo estamos viendo ahí, gracias equipo, estamos viendo ahí en nuestra pantalla. Si están escuchando, acérquense a la pantalla. La página del 5º Festival de Penguin Libros de Providencia, que hoy día ya está con actividades, y mañana y el domingo también. Y el domingo también Viviana va a estar conversando con María Oruña, que viene la próxima semana acá a conversar con nosotros sobre su libro. Sobre la historia como territorio narrativo, y presenta la fabulosa Sandra Ceballos. Sandra es fabulosa, así que van a tener una estupenda conversación. Así que no se pierdan el Festival Penguin, vayan, lo van a pasar muy bien, van a haber muchas cosas pasando. Yo voy a estar mañana también a las 5. Cuando tú termines, nos vamos a cursar como 10 minutos y nos abrazamos de nuevo. Sí, yo quiero decir que, yo espero a todos mañana a las 16, a los que les interesa la historia, a los que les interesa el tema del nazismo, a los que les... piensan a veces que tienen algo en la familia que les gustaría, que lo está influenciando. Bueno, este libro te ayuda un poco a encontrar cosas, y tiene una gran historia de amor, el libro, que a los que les gustan las historias de amor, ¿no? También está ahí. Sí. Bueno, tiene 2. Sí, la antigua, que también me gustó hacer eso, claro. Porque muestra cómo era una mujer en el 40 y cómo es una mujer en el 2025. Ahora, igual la mujer de los 40 es bien... llevaba sus ideas. Es firme. Sí, a mí me cayó muy bien. Y se jugaba todo por amor. Pero vemos a Coralina, que es una mujer con un hijo, que conoce a un hombre que parece el hombre perfecto, el candidato perfecto, pero ella no tiene ganas de dejar su mundito que ha construido con mucho esfuerzo, donde vive en paz con su hijo. Y además es muy luchona. Sí. Así que... un mundo modesto, pero es seguro. Entonces no sabe si ir tras un hombre y dejar todo eso. Y además ese hombre igual necesita un montón de terapia. Sí, como muchos. Como la mayoría, incluyéndonos también. Bueno, entonces, mañana a las 4 y el domingo a las 5 en el Festival Penguin de Providencia van a poder encontrarse con nuestra invitada Viviana Rivero. Gracias por venir, Viviana, qué placer conversar contigo. Gracias a ti, me ha sido un placer nuevamente charlar. Gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa y al regreso ya vi que llegó nuestra querida Bárbara Negrón, la directora del Observatorio de Políticas Culturales, para conversar sobre la polémica que ha generado parte del nuevo proyecto de ley, y que vamos a decir que es un poco difícil respecto a los derechos de autor. Volvemos a hablar de eso, ya regresamos.